Buenos días muchachos. Entonces, siguiendo con las clases virtuales, hoy tenemos el curso de aritmética con el tema división de decimales. Clases anteriores habíamos visto lo que es la suma, la resta y multiplicación de decimales. Hoy vamos a hacer entonces la división de decimales. Como podrán ver, miren, tenemos tres casos. El primero entonces dice división de un número decimal entre un número natural. Tenemos el número 51 enteros, 42 centésimos, dividido entre 3. ¿Qué cosa dice en este? El, el caso número uno dice, al dividir un decimal con un número natural, se tiene que dividir de manera normal, como si los dos fuesen números naturales. Y al final se colocará la coma decimal. Entonces, pasamos. 50, sería 5142, ¿no? Entre 3. Muy bien. Dividimos 5 entre 3 a 1, ¿no? 3, quedan 2, baja el 1, sería 21. 21 entre 3 a 7. 7 por 3, 21, quedaría 0. Baja el 4, 4 entre 3 a 1, sobraría 1 y bajaría el 2, ¿no? Que serían 12. 12 entre 3 igual a 4. Entonces, la respuesta de la división sería el 1714, ¿no? Ahora, para colocar la coma decimal, también vamos a tener en cuenta, igual que la multiplicación, cuántos números decimales hay. Entonces, en la parte decimal, miren, cerramos con un círculo, hay dos cifras, ¿no? Entonces, contamos 2 desde la parte de atrás, ¿no? Desde el 4, 1, 2, entonces la coma se colocaría delante del 1, ¿no? Entonces el resultado sería 17,14 centésimos, ¿no? Muy bien. Entonces ahora veremos el número 2, el caso 2, que dice división de un número natural entre un número decimal. Ahora inversa, ¿no? Tenemos entonces el ejemplo que dice 80 entre 1,25 centésimos. Para ello vamos a hacer una transformación. Vamos a convertir entonces el 1,25. No, disculpen, a ver. El 80 colocamos igual. Y vamos a colocar ceros de acuerdo a la cantidad de cifras de la parte decimal. Cerramos en un círculo, miren la parte decimal, y nos dice que hay dos cifras, ¿no? Entonces colocamos dos ceros más a 80. Y el 1,25 pasaría a ser un número natural. Dividimos entonces el número que se ha formado, ¿no? 8000 entre 125. Dividimos 800 entre 125 sería 6. 6 por 125 nos da 750. Quedaría 50 y bajaría el 0, ¿no? Y formarían 500. Entre 125 nos dan a 4. 4 por 125 sale 500. Restaría 0, ¿no? Entonces la respuesta de la división 80 entre 1,25 centésimos es igual a 64. Ya no se coloca comas porque hemos transformado el decimal a número natural, ¿no? Y esa es la respuesta. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el caso número 3, que dice división de un número decimal entre otro número decimal. Tenemos el ejemplo, dice 11,56 centésimos entre 3,4 décimos, ¿no? Para ello también va a haber una pequeña transformación antes de pasar a dividir, ¿cuál es? El 3,4
se va a convertir en número natural, ¿no? Igual que el ejercicio anterior, ¿no? ¿Cuántas cifras hay en la parte decimal? Hay una. Entonces esa una va a pasar, va a correr hacia el lado derecho y va a formar 34. Entonces del 11,56 también la coma va a avanzar un espacio hacia el lado derecho, ¿no? Y sería 115,6, ¿no? Ha avanzado pues un espacio igual que el divisor, ¿no? Muy bien. Ahora entonces tenemos en división igual que la parte número 1, que es un número decimal entre un número natural. Dividimos de la forma normal, como si los dos fuesen naturales, ¿no? Y después se coloca la coma. Dividimos entonces 1156 entre 34. Tenemos que 115 entre 34 se nos da 3. 3% por 34 nos da 102. Quedarían 13. Baja el 6 y sería 136. 136 entre 34 nos dan a 4. 4 por 34 es igual a 136. Y nos quedaría 0, ¿no? Entonces tenemos el resultado, que es 3 y 4. Ahora nos vamos a la parte donde hemos transformado el 11,56 a 115,6, ¿no? ¿Cuántos hay en la parte decimal? ¿Cuántas cifras? Una, ¿no? Entonces la coma va a correr un espacio, entonces va a aparecer en el medio, ¿no? El resultado entonces sería 3,4 décimos. Muy bien, muchachos, espero me hayan podido entender para que ustedes puedan reforzar el aprendizaje. Entonces tenemos el trabajo para el cuaderno, que es escribir el título división de decimales, copiar los 3 casos con sus ejemplos, desarrollar las actividades de extensión. En las actividades de extensión tenemos para desarrollar las páginas 30 y 31 del libro